Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Guillermo Camacho Martínez. Soy estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de medicina y tengo 19 años de edad. Bueno, a lo largo del video voy a estar respondiendo a 8 preguntas sobre tres textos guías, tres textos base que nos dio nuestra docente, los cuales cada uno tiene una serie de preguntas a las que debemos responder. Así que voy a iniciar por el texto, la imagen, análisis y representación de la realidad. La primera pregunta sería: ¿qué importancia tiene la vista y el oído del cuerpo humano en la percepción? Bueno, estos dos sentidos son esenciales para la percepción humana, permitiéndonos interpretar y reaccionar al entorno. La vista nos brinda información visual, ayudándonos a identificar objetos y orientarnos, mientras que el oído nos proporciona detalles auditivos, facilitando la comunicación y la comprensión del ambiente, siendo estos dos juntos los que nos permiten interactuar y comprender el mundo de una manera mucho más efectiva. Eh, la segunda pregunta sería explicar qué es la percepción y el proceso para percibir descrito en el capítulo del libro. Bueno, la percepción es el proceso por el cual interpretamos la información sensorial del entorno, permitiéndonos ser conscientes de nuestro entorno y de nosotros mismos. En textos se detalla que el proceso en etapas que comienza con la recepción de estímulos a través de los sentidos, son convertidos en señales eléctricas que transmite el cerebro. Una vez en el cerebro, la información se interpreta y organiza basándose en memorias y conceptos previos. Sin embargo, esta interpretación no es simplemente un reflejo de la realidad. Está influenciada por factores cognitivos, emocionales y culturales, que eso es muy importante. La tercera pregunta sería, ¿qué aspectos te llamaron la atención sobre la imagen y qué información fue nueva para ti? Bueno, yo destacaría esencialmente el proceso de percepción visual y su interpretación en el cerebro. Un punto importante que tiene que ver incluso con mi carrera fue cómo los conos y bastones, que son las células que tenemos, unas de las células que tenemos en los ojos, para dejarlo más claro, estas dos células que se llaman conos y bastones, desde la retina, más específicamente, transforman la luz en señales eléctricas que luego son enviadas al cerebro vía nervio óptico, que es el segundo par craneal. Además, se destaca la influencia de elementos cognitivos, emocionales y culturales en cómo interpretamos la información visual, mostrando la relevancia del contexto y la subjetividad en la percepción visual. Basándonos en todo esto, sería el primer texto, basándonos en el primer texto. Ahora, vienen otros dos textos, los cuales ya diré en los siguientes minutos. Bueno, el segundo texto se llama El lenguaje visual, que lo hizo la señora Acaso. Bueno, para responder a sus preguntas, eh, utilizaré esta imagen que me parece muy llamativa, eh, de, en general, del texto. Bueno, primeramente, ¿qué es una imagen? Bueno, una imagen es una representación gráfica o visual de la realidad y puede ser de diferentes formas, por ejemplo, una fotografía, una pintura, un dibujo, un grabado, etc. La imagen no solo refleja lo que se ve, sino que también puede transportar una serie de significados, emociones e ideas que se transmiten al espectador. Por ejemplo, una foto podría estar despertando un simbolismo en nosotros, dependiendo de cuál es la foto. Por ejemplo, una foto de nuestra pareja, una foto de eh, nuestro estudio, de nuestra universidad, entre otros ejemplos. Nos podría estar
despertando nostalgia, nos podría estar representando felicidad, nos podría estar representando tristeza. Siguiendo con esto, ¿qué es el siguiente punto a responder? Es explicar al menos 4 características del lenguaje visual. Bueno, las 4 que yo he escogido son el simbólico, el universal, el emotivo y el polisémico. Bueno, me explico. En el simbólico, el lenguaje visual utiliza símbolos y signos para representar ideas, conceptos o realidades. A través de este lenguaje, una forma, color o composición puede significar algo más allá de su apariencia literal. En cambio, en el universal, si bien hay matices culturales en la interpretación, el lenguaje visual tiene el potencial de ser comprendido a nivel global. Por ejemplo, las imágenes pueden comunicar emociones o ideas que son comunes a la experiencia humana. En cambio, en la parte de lo emotivo, la imagen puede evocar, como ya dije antes, emociones fuertes en el espectador, ya sea la alegría, la tristeza, la nostalgia, el miedo, la furia, entre muchas otras. En cuanto a lo polisémico, una sola imagen puede tener múltiples interpretaciones, dependiendo del espectador, su contexto, cultura, experiencias personales, entre otros muchos factores. Esto significa que una imagen puede tener muchísimos significados, muchos diferentes significados, como ya lo dije antes, en el anterior punto. Bueno, lo siguiente que eh, que voy a responder es qué es un signo. Y dice enunciar al menos 3 ejemplos de signos, explicar qué significado tienen estos signos y qué quieren comunicar. Bueno, un signo primeramente es una entidad, es un simbolismo que representa o sugiere otro simbolismo. A ver, me explico. Es un medio a través del cual se comunica un significado, ¿sí? Los 3 ejemplos de signos con sus diversos significados serían una cruz, un corazón y, por ejemplo, también un cráneo con los huesos cruzados, así básicamente. Explico. Una cruz, cuando estamos en un contexto de cristianismo, significa algo, mientras que en un hospital significa otra cosa. Para un cristiano una cruz significa Jesús, significa la religión, representa mucho para ellos. En cambio, en un hospital lo que más podría representar una cruz, sobre todo si está pintado de rojo, es la cruz roja. El corazón es a menudo utilizado para representar amor, pasión o también, ¿por qué no?, la vida. Un cráneo con huesos cruzados, en cambio, está representando el peligro, especialmente relacionado con sustancias tóxicas o venenosas, como lo podemos ver en diferentes películas o en diferentes series animadas. Veas en El Chavo del Ocho, que es un ejemplo muy válido, donde en un capítulo, a modo de broma, lo toman como un simbolismo del veneno. Pues esto no está muy alejado de la realidad, ya que esto también se lo puede llegar a utilizar tanto en los laboratorios como en otros sitios para sustancias tóxicas, como lo vuelvo a repetir, es el veneno. Ahora, la última pregunta que atañe a este texto es: ¿qué importancia tiene el contexto para interpretar un signo? Bueno, el contexto es crucial para interpretarlo, porque otorga el marco de referencias necesario para su comprensión. Dependiendo del contexto cultural, histórico, social o incluso personal, un signo puede tener diferentes significados. Por ejemplo, un color específico podría ser visto como un signo de luto en una cultura, pero celebración en otra, por ejemplo, el negro, en los mexicanos y, por ejemplo, en los colombianos. No significa lo mismo, mientras que para ellos podría llegar a ser un símbolo de vida no, sino de muerte, pero
de otra manera distinta. Muerte en vida, digámoslo, acá significa simplemente el luto total. Del mismo modo, un signo utilizado en un contexto histórico puede tener significados diferentes en un contexto moderno. Por lo tanto, para interpretar correctamente un signo es esencial tener en cuenta el contexto en el que se lo presenta, como ya lo dije en el, en el punto anterior, como ya lo dije, por ejemplo con lo de la cruz. Si tú ves una cruz en una iglesia, no es lo mismo que verlo en un hospital. No significan lo mismo, son totalmente diferentes. Y pasando al último texto y a las últimas dos preguntas, podemos encontrar que el texto guía, el texto base, es una introducción a la cultura visual. Ok, la primera pregunta que atañe a este texto es: describe algunas características de la cultura visual en la que estamos inmersos en la actualidad. Bueno, la importancia de lo visual como un lugar en el que se creen y se discuten los significados, la interacción entre el signo visual y el espectador como un acontecimiento visual que se centra en la cultura visual, la relación entre el espectador y la imagen a la que mira, dando ver que no es creer, sino simplemente interpretar. La necesidad de ser visualmente alfabetizados con el fin de funcionar coherentemente con el mundo contemporáneo es de las cosas más importantes que se tienen que tener en cuenta. La presencia de imágenes en todos los ámbitos de la vida cotidiana, perdón, desde en las caricaturas hasta en los discos, hasta en la publicidad que llegamos a ver en la calle, por ejemplo. Y por último podemos ver la última pregunta, que es expresar mi opinión del texto. ¿Qué aspectos me llamaron la atención? ¿Qué información fue nueva para mí? Bueno, en mi opinión el texto es muy interesante y me llamó la atención la importancia que se le da a la cultura visual en la sociedad actual y cómo se ha convertido en un nuevo campo de estudio. También me pareció novedoso el concepto de la literatura visual y la necesidad de ser visualmente alfabetizados para poder entender al mundo contemporáneo en el que vivimos. Como ya lo dije en el anterior punto, la presencia de las distintas imágenes y distintos símbolos, también metiendo el anterior texto, que se pueden ver en nuestra vida cotidiana, desde lo que dije, eh, caricaturas hasta publicidad. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta luego.